Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes. En esta oportunidad, hermanos, vamos a compartir el tema: la envidia nos lleva a matar. Cuidado con que caigamos en el pecado de la envidia. Ese pecado, la iglesia también le llama pecado mortal. Aunque aparentemente comienza con algo simple y sencillo, entra entre los pecados mortales. Por ejemplo, tenemos los 7 pecados capitales. Y precisamente este es uno de ellos. Pecado comienza originándose internamente. Cuando el hombre, la mujer, la persona, carga interiormente ese pecado contra alguien, es originado por envidiarle en un puesto, un cargo, envidiarle, vamos a decir también así, alguien tiene dinero, alguien tuvo la bendición de nacer en una familia adinerada, pero otros que no hemos tenido la oportunidad de nacer en una familia de dinero, ¿verdad? Económicamente bien bendecida, pues comenzamos a empezar a sentir que nos cae mal. Y nos cae mal porque todo lo tiene, todo lo puede, tiene la posibilidad de comprar todo lo necesario y nosotros muchas veces no podemos obtener lo que queremos, lo que anhelamos, porque nuestra condición es distinta. Vamos a ver el ejemplo, el seguimiento que hemos traído en los temas anteriores del rey Saúl. El rey Saúl entra en él, el mal espíritu de desobediencia, luego el mal espíritu de la envidia, luego el odio hacia David. David, aquel jovencito que, si tú recuerdas, Dios lo había consagrado, lo había ungido ya como rey, pero todavía no había comenzado a ejercer su reinado. Qué importante ver este ejemplo, que aún siendo rey, ya este jovencito estaba al servicio de Saúl. Saúl ya no era el rey verdadero, porque Dios lo había destronado. El mismo tema anterior leíamos donde Dios le dice, ¿verdad?, a Samuel: ¿por qué lloras? ¿Por qué te afliges? Ya Saúl no está en mi corazón. Saúl ya no es más el rey de Jerusalén. Hoy vamos a leer el capítulo 18 del primer libro de Samuel y nos vamos a dar cuenta cómo puede entrar en nosotros también la enfermedad de la envidia hacia un hermano, hacia un amigo, hacia un pariente, que al final nos puede llevar a grandes errores, equivocaciones, incluso a causar la muerte o desear la muerte de alguien. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. David venía de la batalla, logrando éxitos en todas las batallas que Saúl le encomendaba. Y lo puso Saúl al frente de hombres de guerra, y se hizo querer de todo el pueblo, también de los servidores de Saúl. A su regreso, cuando volvió David de matar al filisteo, salían las mujeres de todas las ciudades de Israel al encuentro del rey Saúl, para cantar, danzando al son de panderos y triángulos, con cantos de alegría.
Las mujeres danzando cantaban a coro: Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Se irritó mucho Saúl y le disgustó el suceso, pues decía: dan miriadas a David y a mí 1000. Solo le falta que sea rey. Y desde aquel día en adelante miraba Saúl a David con ojos de envidia. Al día siguiente se apoderó de Saúl un espíritu malo y deliraba en medio de la casa. David tocaba como otras veces. Tenía Saúl la lanza en la mano. Blandió Saúl la lanza y dijo: voy a clavar a David en la pared. Pero David le esquivó 2 veces. Temía Saúl a David, porque Yahvé estaba con David, y de Saúl se había apartado. Palabra de Dios. Vamos a dar hasta el momento, hasta este versículo 12, pero la historia continúa, donde podemos encontrar y darnos cuenta, estimados hermanos, cómo entra el pecado en el ser humano a través de la envidia. David le había ayudado mucho a Saúl. Le salvó el pellejo cuando nadie tuvo valor de ir a enfrentarse al gran gigante, al gran guerrero de los filisteos llamado Goliat. Y aquel jovencito, aquel muchacho, pero con gran valor y valentía, porque el Espíritu de Dios estaba con él, no tuvo miedo y fue a enfrentarse y lo vence. El Espíritu de Dios estaba en David. Y por eso David confiaba no en su fuerza, no en sus méritos, no en sus manos, sino en la fuerza poderosa de Dios. Y como era humilde y era obediente, Dios siempre lo hacía salir vencedor de las batallas. A tal grado que cuando venían de una batalla, las mujeres, la gente salía a encontrarlo danzando y cantando, pero las vivas que ellos lanzaban, las vivas que cantaban, eran mayor para David que para el propio Saúl, que era el rey. Y eso hizo que Saúl despertara aún más la envidia contra David. Y comenzó en su interior a odiarlo. Comenzó en su interior, estimado hermano, a decir: solo hace falta que ya lo proclamen como rey. Él no sabía todavía que David ya era rey, al menos delante de Dios. Pero él seguía siempre ocupando aquel puesto, aquel lugar que ya no le pertenecía. Y por eso que en las batallas siempre David salía mejor que él, vencedor. David mató a 10,000, Saúl mató a 1000, y eso no le gustaba. Estimados hermanos, nosotros también podemos ser tentados por Satanás cuando la gente, cuando el pueblo no habla en bien de nosotros, habla más en bien del otro hermano, de la otra hermana, de la otra persona, del otro sacerdote, del otro obispo, del otro catequista, del otro músico, del otro cantante, del otro miembro de la comunidad cristiana, y de nosotros no se dice nada. Y si se dice algo, se dice más tristezas, desalientos, malas expresiones o lo malo que ven en nosotros, los errores que cometemos. Cuidado,
Cuidado con perder, que se nos caiga o perder los estribos. No pierdas, no dejes caer en pánico. No caigas en la tentación de la envidia. Mire, hay personas que fácilmente nos cachan en nuestro error, nos cachan a ver si somos envidiosos, resentidos, egoístas y soberbios en la forma de hablar. Sacan una plática de X hermano, de X persona, para ver si nosotros hablamos en bien o para ver si nosotros hablamos en mal. A ver cómo caemos en el error, cómo caemos en la tentación, a ver si caemos en las situaciones que no van a ser bien vistas, que no vamos a ganar puntos, ni con la gente, mucho menos con Dios nuestro Señor. Estimados hermanos, complicado. David estaba con Dios. Dios ya no estaba con Saúl. Si nosotros muchas veces todo nos sale mal, mejor hay que pensar, hay que hacer conciencia, un examen de conciencia profundo, a ver si nosotros somos los culpables por nuestros errores, por nuestros pecados, por las circunstancias en las cuales nosotros no le ponemos atención en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro actuar, en el servicio que estamos dando. Si mi servicio no es el adecuado, si mi servicio, hermano, que hago no va de acuerdo con mi espiritualidad, con mi oración, con mi intimidad con Dios, va a salir a la luz. Lo voy a reflejar si en mi interior ando mal. La maldad de Saúl hacía que cuando él actuaba, cuando él hablaba, se demostraba que ya no actuaba como un verdadero y auténtico rey de Israel. Estimados hermanos, ¿cuál es nuestro error? ¿Cuál es nuestro defecto dominante? ¿Cuál es aquello que nos domina? Que en nosotros tiene más valor y que nos dejamos dominar por ese pecado, por esa tentación que también llevamos dentro. ¿Cuál es nuestro defecto dominante? Si mi defecto dominante es la soberbia, entonces tengo que pelear, combatir, porque los destellos, el producto de ese defecto llamado soberbia, lleva la envidia, la avaricia. Todo eso lleva, hermano, a la ira, la venganza. Y todo comienza por un problemita sencillo, pero que al final no somos capaces de aceptar. Por ejemplo, ahorita se me viene a la memoria algo que pasó en una comunidad. Dos pequeñas comunidades estaban todas raquíticas. Viene el hermano coordinador de la comunidad y dijo, bueno, estas dos pequeñas comunidades las vamos a reducir a una, para fortalecer solo una, y no que se nos destruyan las dos. Pero lógico, de las dos pequeñas comunidades iba a ser un coordinador, y el otro iba a quedar como subcoordinador. Ahí comenzó el problema. El que dejó de ser coordinador y pasó a ser subcoordinador no le gustó. Entró en celo, entró en rencillas, entró en envidia. ¿Y sabe qué pasó? No continuó en la pequeña comunidad. No fue humilde, no fue obediente. Eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros se nos olvida que en la comunidad somos servidores para servir a los demás, para ayudar, para colaborar, no para servirnos, no para mandar, no para dominar, ni para servirnos tampoco. Los alcaldes no son puestos
en las alcaldías para que se roben el dinero, sino para que hagan crecer las comunidades, crecer el municipio. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegan a esos lugares, a esos puestos, se olvidan del pueblo, se olvidan que el pueblo los eligió, que el pueblo los puso. Por eso es que hay por ahí un dicho que se dice, la voz de Dios es la voz del pueblo, o la voz del pueblo es la voz de Dios, porque el pueblo habla, ya sea a favor de aquella persona, si hace bien, un bien, hace bienes, mejoramiento, florecimiento, crecimiento, desarrollo en las comunidades, en el municipio o en el departamento, y no digamos si hablamos de un país completo, dominado, dirigido por un presidente, que en aquel tiempo era un rey. Pero en aquel tiempo los reyes dominaban, dijimos, las tres partes, las tres situaciones. Los reyes dominaban la parte jurídica, la parte social y la parte también, dijéramos en el tiempo de ahora, eclesial, doctrinal o espiritual. Pero cuando uno de ellos cometía un error de esos, infringiendo la ley civil, jurídica y espiritual, Dios cumplía su palabra, lo destronaba, como le sucedió al rey Saúl. Por eso que después el rey Saúl solo andaba buscando los momentos para matar. Verso 12, mire, temía Saúl a David, temía. Era la envidia, era el odio, porque Yahvé estaba con David y de Saúl se había apartado. Y lo alejó Saúl de junto a sí, nombrándolo jefe de 1000, reduciéndole su ministerio, reduciéndole vamos a decir, su poder. Y entraba y salía a la cabeza de la tropa. David ejecutaba con éxito todas sus empresas y Yahvé estaba con él. Vuelve a repetir la misma frase. Viendo Saúl que tenía mucho éxito, lo temió más aún todavía. Todo Israel y Judá querían a David, pues salía y entraba a la cabeza de ellos. Estimados hermanos, es importante que nosotros entendamos que cuando el Espíritu de Dios se aparta del hombre, de la mujer, que en un tiempo posiblemente le fue fiel, le fue sincero, pero si nos olvidamos, si nos apartamos, entendamos que también el Espíritu de Dios, la fidelidad y el amor de Dios para con nosotros y en nosotros también se va a ausentar. Pero no le echemos la culpa ni a Dios, ni le echemos la culpa al pueblo, ni le echemos la culpa a nadie. Ha sido mi error, tu error, nuestro error. Yo sé que más adelante nos va a hablar que Saúl intentó matar muchas veces, le tiró el lanza 2 veces a David y David las esquivó porque era listo, era rápido. Y aún así David respetaba y amaba a su rey. Cuando el espíritu demoníaco, satánico, entraba en Saúl, Saúl caía como en trance, hablaba bobada, hablaba otras cosas. El mal espíritu se apoderaba en él, era poseído. Necesitaba de una música, de un músico que alejaba a ese mal espíritu, que reprendía. Una especie, era una tipo alabanza y música, una especie de reprensión, de exorcismo. Y cuando David tocaba la flauta, con esa musiquita que a Dios le agradaba, el espíritu de Satanás salía de Saúl.
Y por eso era que Saúl no podía prescindir de David, no lo podía echar por completo, no lo podía, quería matarlo, sí, hacerlo desaparecer, pero al fondo necesitaba de él. Queridos hermanos, cuidado con que la envidia embargue tu corazón. Yo sé que siempre nos cuesta aceptar, nos cuesta valorizar o valorar las capacidades, las características, las cualidades, los talentos, los carismas que las demás personas desarrollan, que son dadas por Dios y que uno tiene que aprender a desarrollarlas. Pero hay que cuidarnos, hay que respetar, hay que adorar a Dios, hay que tener amor o la palabra temor a Dios. Y eso nos va a ayudar a que Dios siempre esté a nuestro lado. Nos va a ayudar a que siempre salgamos bien de nuestras batallas, de nuestra misión, de nuestra evangelización, de nuestra predicación, de ese ministerio de alabanza, de música, de intercesión. Hermano, ese ministerio del sacerdocio, ese ministerio de enseñar, de formar, eso tenemos que cuidarlo. Y para cuidarlo tenemos que ser servidores como David, como este joven, que hasta este momento era intachable, humilde, obediente y respetuoso a Dios. Y por eso que Dios siempre estaba con él. Recuerda, David mató a 10,000, Saúl mató a 1,000. Ahí comenzó la envidia, ahí comenzó el deseo de resentimiento, de odio, de venganza, de querer hacer desaparecer, de querer matar, porque le obstruía, porque eso impedía que los aplausos fueran únicamente para Saúl, que las vivas, hermanos, que los cánticos, que la admiración fuera solamente para Saúl. Si tú buscas solamente admiración, aplausos, vivas, abrazos o que hablen bien de ti, pero muchas veces vas a tener que hablar en mal de los que actúan mal, y entonces quedarás mal, entonces actuaremos mal, entonces ya no nos querrán, porque nos quieren cuando estamos a favor de ellos, de los malos. Cuando hablamos ya a favor del bien, de la injusticia, de la fidelidad y del amor de Dios, entonces empezamos a caer mal. Entonces nos empiezan a envidiar, nos empiezan a odiar, a tal grado que quisieran matarnos o hacernos desaparecer. Estimados hermanos, cuidado con caer en esos errores. Pidámosle al Señor que Él siempre nos guarde, nos cuide y nos acompañe y nos aleje de las tentaciones que nos pueden llegar a nuestra vida. Tu amigo y servidor Marvin Corado te acompañó en un nuevo tema de formación.